Imagínate esto. Estás entre los 12 elegidos. Caminas con el Hijo de Dios. Miras cómo sana a los ciegos, calma tormentas con una palabra, resucita a los muertos. Vives milagros. Viene con Él. Duermes cerca del fuego mientras Él ora por el mundo entero. Sabe que es el Mesías. Y, aún así, un día, lo entregas, por 30 miserables monedas de plata. ¿Quién haría eso? ¿Un demonio? ¿Un codicioso sin alma? ¿O alguien cumpliendo un plan más grande que él mismo? Nos enseñaron que Judas Iscariote fue el traidor supremo, el que entregó a Jesús con un beso, el rostro perfecto del pecado humano. Pero hoy quiero que te hagas esta pregunta conmigo, ¿y si no fue traidor, sino instrumento? ¿Y si Judas fue necesario? ¿Y si su papel en esta historia no fue un error, sino una pieza clave de un plan divino? ¿Y si el mayor villano del Nuevo Testamento en realidad cumplió una voluntad sagrada, que nadie se atrevió a decir en voz alta? Vamos al texto. En Juan 6, 70-71, Jesús dice algo inquietante. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Esto hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús lo sabía. Desde el principio. Sabía quién era Judas, y aún así lo escogió. No lo evitó. No lo expulsó. Lo mantuvo cerca. ¿Por qué? Mira esto, sin traición, no hay arresto. Sin arresto, no hay juicio. Sin juicio, no hay cruz. Y sin cruz, no hay redención. Entonces, ¿no fue Judas tan necesario como Pedro, como Juan, como María? Nos han contado una versión lineal, fácil de digerir. Jesús bueno. Judas malo. Pero la historia nunca fue tan simple. Dios rara vez trabaja con lo simple. Judas no era cualquiera. No era un ladrón de poca monta o un infiltrado del Sanedrín. Era uno de los 12. Caminó 3 años junto a Jesús. Conocía su voz. Su mirada. Fue testigo del amor encarnado, y aún así, lo vendió. ¿O fue que hizo lo que se le encomendó? En Juan 13:27, durante la última cena, se dice algo que corta el aliento. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Distensión por un momento. Jesús no lo reprende. No lo frena. No le suplica que no lo traicione. Lo impulsa. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Eso suena a un maestro sorprendido por la traición? ¿O suena a alguien que sabe exactamente lo que debe pasar? Este momento cambia todo. Jesús no solo permite que Judas lo entregue. Le da la orden. Y Judas obedeció. Aquí viene una idea que incomoda, que raspa el alma, ¿y si en el plan divino hay espacio para los que parecen traidores? ¿Y si el amor de Dios es tan abismalmente grande, que incluso en los actos más oscuros hay una luz escondida? En el Antiguo Testamento, José fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdas lo que les dijo tiempo después? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. La traición de los hermanos fue dolorosa, sí. Pero fue necesario para que José terminara donde tenía que estar, en Egipto, salvando a su pueblo del hambre. Lo mismo se puede decir de Judas. Lo que él hizo puede haber parecido vil, pero ¿y si Dios lo encaminó a bien? En Éxodo, Dios ordena el sacrificio del Cordero Pascual. Es una señal. Una profecía. El sacrificio salva. Pero para sacrificar, alguien tiene que entregar. Jesús era el Cordero. Y Judas fue quien lo entregó al altar. Esto no es justificar su acto, sino comprender su función. Su rol. Y tal vez, su tragedia. Porque Judas no huyó con las monedas. No las gastó. No se emborrachó celebrando su traición. Al contrario. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, 3-4.
Y luego, se quitó la vida. Esto no es el perfil de un traidor orgulloso. Es el rostro de un hombre que no soportó el peso del destino que cargó. Durante siglos, la figura de Judas Iscariote ha sido reducida a una palabra: traidor. Pero la historia oficial muchas veces es solo la que más conviene repetir. La que más se ajusta al poder. Y cuando un relato se repite demasiadas veces, empezamos a olvidar que hay otras formas de contar lo mismo. En 2006, un documento sacudió el mundo académico y espiritual, el llamado Evangelio de Judas. Un texto gnóstico, oculto durante siglos, enterrado en el desierto egipcio. Y cuando fue traducido, trajo una bomba. Allí, Judas no aparece como el enemigo, sino como el discípulo más cercano a Jesús. Tú los superarás a todos ellos. Porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Evangelio de Judas. En este texto, Jesús revela secretos solo a Judas porque es el único que puede entenderlos. Y le pide, expresamente, que lo entregue. Porque ese es el paso final para liberar su verdadera naturaleza divina. Sí, sé lo que estás pensando, eso no está en la Biblia. Es cierto. Este evangelio fue considerado apócrifo, es decir, no incluido en el canon oficial. Pero, ¿quién decidió qué libros entrarían y cuáles no? En el Concilio de Nicea, año 325, un grupo de hombres, obispos, emperadores, políticos, eligió qué textos serían considerados palabra de Dios y cuáles serían enterrados. Literalmente. ¿Qué motivos tuvieron para eliminar un texto donde Judas es reivindicado? ¿Por qué fue necesario llamar esa posibilidad? La respuesta es incómoda, porque la historia de un redentor necesita un villano. Y Judas era perfecto para el papel. En toda narrativa poderosa, el conflicto es el motor. Y en la narrativa cristiana, ese conflicto culmina en la cruz. Pero para llegar a la cruz, Jesús necesitaba ser arrestado. Y para ser arrestado, alguien tenía que dar el paso que nadie más quería dar. Los demás discípulos lo amaban, sí. Pedro incluso lo defendió con una espada. Pero solo Judas tuvo el valor, o el destino, de hacer lo impensable. Y al hacerlo, activó la redención de la humanidad. ¿No es curioso que, en muchas culturas, los que hacen el trabajo sucio suelen ser los más vilipendiados, aunque sean esenciales? Judas fue eso. El elemento oscuro que permite que la luz brille más fuerte. Y esa tensión existe desde el principio de los tiempos. Adán y Eva no habrían salido del Edén sin la serpiente. José no habría llegado a Egipto sin la traición de sus hermanos. Jesús no habría muerto por nuestros pecados, sin Judas. Piénsalo, Pedro negoció a Jesús 3 veces. Tomás dudó de su resurrección. Los discípulos se escondieron cuando lo arrestaron. Y sin embargo, a ninguno se les llama el traidor. Entonces, ¿por qué Judas? Porque su acto fue el más visible. El más escandaloso. Y porque, esto es crucial, fue el único que no tuvo redención en la narrativa oficial. Pedro lloró amargamente, pero fue restaurado. Tomás tocó las llagas, y creyó. Judas se ahorcó. ¿Pero qué habría pasado si hubiera vivido? ¿Si se hubiera encontrado con Jesús resucitado? ¿Si hubiera pedido perdón? ¿Se lo habrían concedido? La respuesta no la sabemos, pero hay un detalle que no podemos ignorar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pidió perdón para los que lo crucificaron, ¿acaso no lo habría hecho también para quien lo entregó? La figura de Judas es incómoda. Despierta miedo, culpa, rechazo. Pero también despierta preguntas. ¿Fue realmente libre de elegir? ¿O fue una pieza elegida para caer, para que los demás pudieran ser salvos? Y si fue así, ¿no merece comprensión, más que condena? Su historia, contada desde otra mirada, nos obliga a cuestionar la idea de justicia divina como blanco y negro. Nos obliga a ver el plan de Dios como algo más profundo, más complejo, y a veces, más duro de lo que quisiéramos aceptar. Tal vez por eso su versión fue silenciada. Porque cuando entiendes que incluso el traidor era necesario, que incluso él pudo haber sido amado por Dios,
Entonces empiezas a entender que la redención es más grande de lo que nos contaron. Ahora entremos en un terreno más profundo. No se trata solo de Judas, sino de lo que su figura revela sobre Dios mismo. Si creemos que Dios es omnisciente, que conoce el principio y el fin, entonces Judas no fue una sorpresa. Fue parte del guión. Y si fue parte del guión, su rol fue asignado, no accidental. En varias ocasiones, Jesús anuncia su muerte y su traición con una precisión asombrosa. En Mateo 26, 21-24, durante la última cena, dice: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y luego añade: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este verso ha sido usado como la condena final de Judas. Pero también plantea una paradoja. Jesús dice que va según está escrito. O sea, el plan se está cumpliendo. Pero a la vez, lanza una advertencia desgarradora al que lo ejecuta. Esto nos lleva a una pregunta difícil: ¿puede alguien ser usado por Dios y aún así ser condenado por ello? O, quizás más profundamente, ¿qué tan alto es el precio de cumplir una misión divina que nadie más quiso llevar a cabo? Muchos creen que Judas actuó por codicia, que vendió al Hijo de Dios por unas monedas. Pero hay otra teoría, y es aún más trágica. Judas no era solo el tesorero del grupo. Era posiblemente uno de los más intelectualmente activos de los discípulos. Un hombre de pensamiento político, quizás ligado a movimientos celotes que esperaban un Mesías guerrero, no un cordero pasivo. ¿Qué pasaría si Judas pensaba que, al entregar a Jesús, lo forzaría a rebelarse? Que lo empujaría a usar su poder divino, a tomar el trono, a vencer al imperio. Y cuando vio que Jesús no resistía, que aceptaba el juicio, cuando lo vio sangrar en silencio, cuando entendió que no habría ejército ni espada ni reino de este mundo, entonces lo comprendió todo. Y no pude soportarlo. Ese momento de conciencia, ese me equivoqué de dimensión, ese abismo existencial, fue lo que lo destruyó. Y fue ahí cuando tiró las monedas, gritando: He pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, 4. Pero ya era tarde. El plan estaba en marcha. Y el que lo había iniciado no tendría redención, al menos no en esta vida. Hay algo brutal en todo esto. Algo que la religión tradicional rara vez admite: a veces, para llegar a la verdad, hay que romper. Hay que traicionar. Jesús mismo lo dijo en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. La traición de Judas, vista desde arriba, no fue una interrupción del plan, fue el detonante. El botón que puso en marcha la crucifixión. Sin esa traición, no habría muerte. Sin muerte, no hay resurrección. Y sin resurrección, no hay cristianismo. Entonces, ¿cómo puede alguien considerar la base de toda fe dependiente de un acto de traición? La única respuesta posible es esta: porque Dios lo quiso así. Porque en el cielo, donde se ve la eternidad de un solo vistazo, incluso los actos más oscuros tienen lugar en el gran mural del propósito. Ahora imagina algo. ¿Qué pasaría si Judas sabía, desde antes, que su rol era entregar a Jesús? ¿Qué pasaría si Jesús se lo dijo en privado? ¿Qué pasaría si Judas aceptara esa carga, sabiendo que sería odiado por todos los tiempos? Entonces, su traición no sería ambición, sino sacrificio. No sería cobardía, sino obediencia trágica. Un acto de amor absoluto, en el disfraz más horrible. ¿Y si eso fue exactamente lo que pasó? Tal vez por eso nos duele tanto Judas. Porque nos muestra algo que no queremos ver de nosotros mismos. Que a veces hacemos lo correcto, y nos sale mal. Que a veces obedecemos, y nadie nos comprende. Que a veces llevamos una carga, que nadie más pudo o quiso llevar. Judas representa al ser humano dividido, el que cree y duda, el que ama y traiciona, el que espera el bien y termina haciendo el mal por caminos torcidos. Y aún así, dentro de ese caos, Dios opera. Porque Dios no necesita héroes perfectos. Necesita gente dispuesta.
El más llegamos al punto más incómodo. El más humano. El más poderoso. ¿Puede alguien como Judas ser redimido? ¿Existe perdón incluso para quien se convirtió en el símbolo supremo de la traición? Después de entregar a Jesús, Judas se rompe. No hay celebración. No huyas. No se enriquece. Se arrepiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, Mateo 27, 3. La palabra clave es arrepentido. Eso lo cambia todo. La narrativa tradicional ignora ese detalle o lo minimiza. Pero está ahí. Claro. Dolorosa. Humano. Judas sintió culpa. Horror de sintió. Y luego, hizo lo que muchos hacen cuando no ven salida, se quitó la vida. Este pensamiento corta el alma. Si Judas hubiera resistido el remordimiento. Si hubiera aguantado un poco más. 3 días. 3 solos. Jesús habría resucitado. Y lo habría visto. Lo habría mirado a los ojos. Y, si creemos en el carácter de Jesús, habría perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Porque perdonó a Pedro, que lo negó públicamente. Porque perdonó al ladrón en la cruz, que solo pidió ser recordado. Porque incluso desde el madero, cubierto de sangre, intercedió por los que lo mataban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a los soldados que lo clavaron al madero, ¿crees de verdad que no habría perdonado a Judas? En el fondo, Judas somos nosotros. Somos los que hemos fallado. Los que, por miedo, por debilidad, por ignorancia, hemos dañado a quienes amamos. ¿Nunca has traicionado tus propios principios? ¿Nunca has hecho algo que aún te pesa, aunque nadie lo sepa? ¿Nunca has sentido que hiciste algo imperdonable? La historia de Judas, bien contada, nos quita la máscara. Nos obliga a mirarnos sin filtros. Pero también nos abre una puerta que casi nadie se atreve a cruzar, la posibilidad de que el amor de Dios sea más grande que nuestros peores errores. Es posible que Dios estuviera dispuesto a perdonar. Pero Judas no pudo perdonarse a sí mismo. Ese es el infierno más devastador. El que uno se construye desde adentro. Donde la culpa grita más fuerte que la gracia. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en esa oscuridad, podemos imaginar que Dios todavía extiende la mano. Quizás nunca sabremos con certeza el destino final de Judas. Pero lo que sí sabemos es esto: sin él, no habría cruz. Y sin cruz, no habría redención. Eso lo convierte, no en el enemigo, sino en el catalizador. El engranaje que puso en marcha el mayor acto de amor de la historia. Eso no lo hace bueno en el sentido simplista. Pero sí lo hace parte del plan. Y en ese plan, incluso las sombras tienen sentido. Que nadie está más allá de su amor. Que incluso los que traicionan, si vuelven con un corazón quebrado, pueden ser abrazados. La historia de Judas, leída con ojos nuevos, no es solo una advertencia. Es una invitación. A no rendirnos. A no ahorcarnos en nuestra culpa. A esperar al tercer día. Porque aunque tú mismo no te perdones, Dios sí puede hacerlo. Y lo que encontramos no fue un monstruo, sino un hombre. Hemos seguido los pasos de Judas no como quien busca a un criminal, sino como quien busca sentido en medio del caos. Y lo que encontramos no fue un monstruo, sino un hombre. Un hombre que, tal vez sin saberlo del todo, abrió las puertas del sacrificio más grande que el mundo ha visto, un hombre atrapado entre el plan de Dios y el rechazo de los hombres. Un hombre que, tal vez sin saberlo del todo, abrió las puertas del sacrificio más grande que el mundo ha visto. Y ahora, lo inevitable, ¿qué hacemos con esta historia? Reinterpretar textos antiguos no es herejía. Es responsabilidad. Porque si creemos que Dios sigue hablando, también debemos creer que su verdad se revela capa por capa. Que lo que entendíamos a los 10 años no puede ser igual a lo que entendemos ahora, con heridas, con experiencia, con lágrimas. Y al mirar la figura de Judas con nuevos ojos, descubrimos algo incómodo y poderoso, que el amor de Dios es tan profundo,
que incluso incluye al traidor. ¿Por qué se nos enseñó a odiar a Judas con tanta fuerza? Tal vez porque su historia amenaza la lógica religiosa del castigo simple. Tal vez porque, si aceptamos que Judas pudo ser parte del plan divino, tenemos que aceptar que Dios también usa nuestras partes más oscuras para cumplir su propósito. Sí, es aterrador. Pero también es liberador. Porque significa que no hay dolor, no hay error, no hay caída que esté fuera del alcance de la gracia. Esta es la pregunta que más molesta a muchos. Pero también la que más esperanza contiene. ¿Y si Judas, en su último aliento, miró hacia el cielo en silencio? ¿Y si, entre lágrimas, se rindió a esa voz que él conoció tan bien? ¿Y si Dios, ese Dios que perdona al criminal, al infiel, al asesino arrepentido, también lo perdonó a él? El cristianismo entero se basa en la idea de que la gracia no tiene sentido humano. No se gana. No se merece. Se da. Entonces, ¿por qué Judas no? Este mensaje no es solo teológico. Es personal. Para ti, que piensas que arruinaste algo para siempre. Para ti, que no puedes dormir por lo que hiciste o dejaste de hacer. Para ti, que sientes que traicionaste a quien más amabas. Escucha bien esto, si Judas, incluso Judas, pudo haber sido parte del plan, entonces tú también. Tus errores no te descalifican. Tus heridas no te separan del amor de Dios. Tal vez, incluso tus fallas más oscuras son el umbral hacia una verdad más profunda. A Judas se le recuerda por un beso. Pero quizás su beso fue el umbral que abrió las puertas del cielo. Y si eso es verdad, entonces su historia no termina en una soga. Termina en nosotros. En cómo elegimos ver al otro. En cómo elegimos vernos a nosotros mismos. No como villanos condenados, sino como instrumentos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Nadie escribió un evangelio desde la perspectiva de Judas. Nadie reconoció sus palabras finales. Pero, en algún rincón del cielo, quizás aún se escuche su voz, no justificándose, no huyendo, no culpando, sino simplemente diciendo, lo hice, porque confié. Y si fallé, que Él me perdone. Y tal vez, solo tal vez, Jesús ya lo hizo. Gracias por escuchar esta historia. No es la historia que nos enseñaron en catequesis o en el púlpito. Pero es una historia que nos desafía, nos sacude, y nos da una posibilidad que no deberíamos rechazar. La posibilidad de que incluso la traición más grande, puede formar parte del amor más profundo. Si crees que las verdades difíciles también merecen ser contadas. Suscríbete para más contenido que no repite lo mismo de siempre, sino que se atreve a cuestionar, a sentir y a buscar respuestas más profundas. Y sobre todo, comparte este video. Envíaselo a esa persona que necesita saber que sus errores no lo definen, que aún hay redención, incluso en las sombras. Destellos porque tal vez, solo tal vez, alguien necesita escuchar esto hoy más que nunca.